Mi novia dijo mejor quedemos como amigos después de 2 años juntos, así que hice exactamente lo que quería, le puse límites de amigo, se arrepintió. Cuando nuestra historia empezó, todo parecía bastante normal, incluso simple. Nos conocimos gracias a unos amigos en común y desde el primer momento la conexión fue natural. En poco tiempo empezamos a vernos con frecuencia y, sin darnos cuenta, a los pocos meses ya estábamos en una relación seria. Olivia siempre fue una persona muy cariñosa y detallista. Además, hablaba con mucha seguridad sobre lo que quería en la vida. Desde el principio mencionaba mucho la idea de tener estabilidad y construir algo duradero con alguien. Justo en ese momento de mi vida, esa visión también coincidía con lo que yo buscaba. Por eso, la relación fue avanzando con bastante naturalidad, sin grandes dudas ni conflictos. Después de 1 año juntos tomamos la decisión de vivir bajo el mismo techo. No fue algo impulsivo, lo hablamos varias veces y lo planificamos con calma. Buscamos un departamento que nos gustara a ambos y, aunque el contrato quedó a mi nombre, los dos lo sentíamos como nuestro hogar. En la práctica, yo me encargaba de casi todos los gastos. Pagaba la renta, los servicios, la comida y la mayor parte de lo que necesitábamos para el día a día. Olivia también trabajaba, pero su ingreso era irregular, así que de manera casi natural terminé asumiendo esa responsabilidad. La verdad es que nunca me molestó. Al contrario, para mí era parte de compartir una vida con alguien. No lo veía como un sacrificio, sino como una inversión en el futuro que creía que estábamos construyendo juntos. Nuestra rutina era bastante tranquila. Entre semana cada uno iba a trabajar y, por las noches, solíamos cenar juntos en casa. A veces veíamos alguna serie, otras simplemente nos sentábamos a conversar sobre cómo había ido el día. Eran momentos simples, pero agradables. Los fines de semana solíamos salir más. Íbamos a algún restaurante, visitábamos amigos o planeábamos pequeñas escapadas. De vez en cuando hablábamos del futuro. Comentábamos ideas como hacer viajes más largos, mudarnos algún día a un lugar más grande o incluso casarnos en algún momento. También surgía la posibilidad de tener hijos. No teníamos fechas concretas ni planes cerrados, pero todo parecía avanzar lentamente hacia esa dirección. Por eso, cuando ocurrió lo que ocurrió, me tomó completamente desprevenido. Recuerdo ese día con mucha claridad. No hubo una discusión previa, ni una pelea fuerte que anticipara algo así. Tampoco noté señales evidentes de que algo estuviera mal, al menos no desde mi perspectiva. Era una tarde cualquiera. Llegué del trabajo cansado, como de costumbre, y al entrar al departamento la encontré sentada en la sala. Había algo en su actitud que me llamó la atención. Estaba tranquila, quizá demasiado tranquila. Entonces me dijo que necesitábamos hablar. Esa frase siempre genera una especie de tensión inmediata, pero aún así no imaginé lo que estaba por decir. Pensé que tal vez se trataba de algo relacionado con su trabajo, con algún problema personal o incluso con una pequeña diferencia entre nosotros que podríamos resolver conversando. Se sentó frente a mí. Pasaron unos segundos de silencio y después dijo, con total calma. Creo que lo mejor es que quedemos como amigos. Me caes muy bien y no quiero perderte, pero siento que como novios ya no funcionamos. Por unos momentos no reaccioné. Fue como si de repente el mundo se hubiera quedado sin sonido. Todo quedó en silencio dentro de mi cabeza. Le pedí que me explicara. Necesitaba entender qué estaba pasando. No levanté la voz ni la interrumpí. Simplemente quería escucharla. Ella suspiró antes de responder. Me dijo que se sentía atrapada en la rutina, que la monotonía de nuestra vida la estaba agotando emocionalmente. Según ella, ya no sentía lo mismo que antes y no le parecía justo continuar en una relación donde sus sentimientos habían cambiado. También añadió algo que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Dijo que prefería terminar ahora, antes de llegar al punto de serme infiel o hacer algo peor. Esa frase me dolió profundamente. No tanto porque admitiera que podría engañarme, sino porque lo dijo como si esa posibilidad estuviera muy cerca, casi como si fuera algo inevitable. Aún así, traté de mantener la calma. Le dije que, aunque me dolía,
agradecía que fuera honesta. Le expliqué que prefería escuchar una verdad incómoda antes que vivir dentro de una mentira prolongada. No le supliqué que se quedara. Tampoco intenté convencerla de cambiar de opinión. Una parte de mí estaba en shock, pero otra parte pensó que, si realmente ya no quería estar conmigo, lo más digno era dejarla marchar. Sin embargo, había algo que no terminaba de encajar. Mientras hablábamos, noté algo junto a la puerta de entrada. Había una maleta. No era una mochila ni un bolso improvisado. Era una maleta grande, claramente preparada con anticipación. Eso me llamó la atención de inmediato, porque hasta ese momento yo pensaba que esa conversación había surgido de forma repentina, como una decisión tomada recientemente. Le pregunté por la maleta. Ella dudó apenas un segundo antes de responder que llevaba tiempo pensando en todo esto. Dijo que necesitaba espacio y que planeaba irse unos días. Me levanté y, sin decir nada, abrí uno de los bolsillos exteriores de la maleta. Dentro encontré unos boletos de avión. En ese momento mi confusión empezó a transformarse en otra cosa. Una sensación extraña, fría. Le pregunté a dónde iba. Le pregunté desde cuándo tenía planeado ese viaje. Le pregunté por qué no me había dicho nada antes. Ella me miró con una expresión que nunca le había visto y respondió con frialdad. No te incumbe. Ahora solo somos amigos. Esa frase me golpeó como un puñetazo seco. ¿Amigos? Después de 2 años viviendo juntos, compartiendo planes y construyendo una vida en común, escuchar esa palabra usada de esa manera me resultó completamente fuera de lugar. Aún así, no discutí ni la insulté. Simplemente asentí. Olivia tomó la maleta, caminó hacia la puerta y, antes de salir, mencionó que dejaba muchas de sus cosas en el departamento, pero que más adelante pasaría a recogerlas. Luego se fue. De repente me quedé solo en el departamento. Todo alrededor estaba lleno de objetos que hasta ese mismo día habían sido parte de nuestra vida juntos. Su ropa seguía en el armario, sus productos estaban en el baño, nuestras fotografías seguían en los muebles. Cada pequeño detalle parecía recordarme que aquella historia no había terminado de manera gradual, sino de forma abrupta. Esa noche no dormí. Tampoco lloré de inmediato. Me quedé sentado en la sala, repasando mentalmente cada conversación de los últimos meses. Intentaba encontrar señales que tal vez no había visto, palabras que quizá había ignorado. Me preguntaba si realmente había sido tan ciego o si simplemente había confiado demasiado. Lo que más me inquietaba no era solo el hecho de que hubiera terminado conmigo. Lo que me molestaba era la sensación de haber sido la última persona en enterarse de lo que estaba pasando. Todo parecía demasiado calculado, la conversación, la maleta preparada, los boletos de avión y la forma en que se marchó sin mirar atrás. Aún así, intenté mantener una actitud racional. Pensé que tal vez necesitaba tiempo o que había cosas que yo todavía no entendía. Me repetí a mí mismo que debía comportarme como un adulto, como alguien capaz de aceptar una ruptura sin convertirla en una guerra. En ese momento no tenía idea de que tomar literalmente su propuesta, la de quedar como amigos, terminaría cambiando por completo la dinámica entre nosotros. Y, con el tiempo, sería precisamente esa decisión la que la haría arrepentirse de haber dicho esas palabras. Pero eso ocurrió después. Los días que siguieron fueron extraños. No hubo mensajes. No hubo llamadas. Tampoco hubo más explicaciones. Olivia simplemente desapareció. Yo traté de continuar con mi rutina, ir al trabajo, volver al departamento por la noche y cocinar algo sencillo para cenar. Pero el silencio en la casa se sentía pesado. Aún así, no sentía desesperación. Lo que predominaba en mí era una mezcla de decepción y una claridad que llegó demasiado tarde. Fue en las redes sociales donde las piezas comenzaron a encajar. Al segundo día desde que se fue, apareció la primera publicación. Era una foto en la playa. Detrás se veía el mar. Olivia estaba sonriendo y llevaba puesta una ropa que reconocí de inmediato. Al día siguiente de aquella primera foto, Olivia siguió publicando más cosas.
Aparecieron imágenes de desayunos frente al océano, caminatas al atardecer por la playa y vasos llenos de bebidas tropicales. En ninguna de esas fotos aparecía claramente acompañada por alguien, pero tampoco daba la impresión de estar sola. Aún así, el mensaje era bastante claro. No estaba reflexionando sobre la ruptura ni tomándose un tiempo para procesar nada. En realidad, estaba disfrutando unas vacaciones. En ese momento comprendí perfectamente para qué eran los boletos de avión que había encontrado en su maleta. Curiosamente, no sentí celos. Lo que apareció dentro de mí fue algo distinto, una especie de distancia emocional, como si una parte de mí se hubiera desconectado. Mientras yo estaba en casa intentando entender el final de una relación de 2 años, ella estaba celebrando su nueva libertad. Y esa diferencia tan marcada, en lugar de destrozarme, me llevó a tomar una decisión bastante clara. Decidí tomar literalmente sus palabras. Si ella había dicho que ahora éramos amigos, entonces yo iba a tratarla exactamente como trataría a cualquier amigo. Sin privilegios especiales, sin accesos exclusivos y sin esas consideraciones que normalmente solo se tienen con una pareja. Un amigo no entra a tu casa cuando quiere. Un amigo no tiene llaves de tu espacio privado. Un amigo tampoco deja sus cosas ocupando tu vida de forma indefinida. Ese mismo día llamé a un cerrajero y cambié las cerraduras del departamento. No lo hice por enojo ni por un impulso de venganza. Simplemente me pareció lo más lógico. Ninguno de mis amigos tenía acceso directo a mi casa, así que no veía motivo para que Olivia siguiera teniendo esa posibilidad después de haber terminado conmigo y marcharse sin explicaciones claras. Después de eso empecé a reunir todas sus pertenencias. No fue una tarea rápida ni sencilla. Había de todo, ropa, libros, algunos documentos y pequeños objetos que uno acumula con el tiempo sin darse cuenta. Los fui guardando en cajas con cuidado, procurando no dañar nada. No tiré ninguna cosa ni escondí nada. Cuando terminé, dejé todas las cajas ordenadas junto a la puerta de entrada, listas para cuando ella regresara a buscarlas, tal como había dicho antes de irse. Su viaje duró aproximadamente 5 días. Durante ese tiempo no intentó contactarme ni una sola vez. Yo tampoco lo hice. Me limité a observar en silencio cómo seguía publicando fotos de su viaje en redes sociales, como si nada importante hubiera pasado. Algunos amigos en común reaccionaban con comentarios de apoyo, mensajes cariñosos e incluso bromas internas. Eso me llamó la atención, aunque en ese momento todavía no entendía completamente lo que estaba ocurriendo detrás de todo. El lunes por la mañana, cuando ya sabía que había regresado a la ciudad, recibí una llamada suya. Contesté con total normalidad. Hola, Christopher, dijo con un tono completamente casual, como si todo siguiera igual. ¿Me puedes traer unos documentos que dejé en mi cajón y mi laptop? Estoy en el trabajo. Su manera de hablar no sonaba como una petición. Era más bien la forma en que alguien habla cuando da algo por hecho, como si yo todavía fuera una pieza automática dentro de su rutina diaria. Respiré profundo antes de responder. Ven por ellos, le dije con calma. Estoy ocupado. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego respondió con un bueno que sonó claramente más molesto que sorprendido. La llamada terminó ahí. Aproximadamente media hora después escuché ruido en la puerta del departamento. Pasos que me resultaban familiares y, enseguida, el sonido inconfundible de una llave intentando entrar en la cerradura. Primero lo intentó una vez. Luego otra. Pero el clic que esperaba nunca llegó. Me acerqué y abrí la puerta. Olivia estaba allí, con una expresión evidente de fastidio. Tenía el bolso colgado del hombro y el teléfono en la mano. En cuanto me vio dijo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo abrir? ¿Cambiaste la cerradura? Claro, respondí con tranquilidad. Ningún amigo tiene acceso a mi casa. Su expresión cambió inmediatamente. Pasó del enfado a una mezcla de sorpresa e incredulidad. No hacía falta hacer eso, dijo. Podrías haberme avisado. Terminamos, respondí con calma. Te fuiste. Y dijiste que ahora somos amigos. Esto es coherente con eso.
Entré al departamento y señalé las cajas que estaban junto a la puerta. Aquí están todas tus cosas. Espero que puedas llevártelas ahora, porque empiezan a estorbar. La palabra estorbar pareció molestarle especialmente. Se notó en su cara y en la forma en que apretó los labios antes de contestar. No levantó la voz, pero su tono era claramente irritado. Dijo que no esperaba algo así, que yo estaba exagerando y que no hacía falta actuar con tanta frialdad. Yo no discutí ni respondí de forma agresiva. Simplemente me mantuve firme. Finalmente empezó a recoger sus cosas, aunque lo hizo de mala gana. Tardó más de lo necesario, como si estuviera esperando que yo cambiara de opinión o dijera algo diferente. Pero no lo hice. Cuando terminó de llevarse todo, salió del departamento sin despedirse. Cerré la puerta y, por primera vez en varios días, sentí algo distinto, alivio. Horas después empecé a comprender mejor el contexto de todo. Resulta que Olivia y yo formábamos parte del mismo grupo de amigos desde antes de la ruptura. Era el mismo grupo con el que salíamos, celebrábamos cumpleaños y organizábamos reuniones. Lo que yo no sabía era que muchos de ellos ya estaban al tanto de lo que iba a pasar. Lo fui descubriendo poco a poco, a través de comentarios indirectos, mensajes incómodos y silencios demasiado largos. Con el tiempo quedó claro que la ruptura no había sido una sorpresa para todos. Olivia había hablado con ellos antes. Les había contado sus dudas, sus planes e incluso detalles sobre el viaje que estaba organizando. Yo, en cambio, había sido el último en enterarme. Esa revelación me golpeó más fuerte que la ruptura misma. No porque creyera que todos me debían una lealtad absoluta, sino porque entendí algo bastante incómodo. Mientras yo todavía pensaba en un nosotros, ella ya estaba organizando su vida sin mí y además con público. Yo no tuve tiempo para prepararme emocionalmente. Ellos sí. Esa misma tarde el grupo decidió seguir adelante con una fiesta que ya estaba planeada desde hacía tiempo. Nadie la canceló ni la pospuso. Simplemente continuaron con el plan original. Y yo también estaba invitado. Acepté ir sin tener muy claro por qué lo hacía. Tal vez fue por costumbre, tal vez por curiosidad. Quizás simplemente quería ver con mis propios ojos cómo sería ese ambiente ahora que todo había cambiado. En ese momento no sabía que esa noche marcaría un punto de quiebre bastante importante. No solo para mi relación con Olivia, sino también para la forma en que ella empezaría a darse cuenta de las consecuencias reales de haber querido quedar como amigos. Llegué a la fiesta sin expectativas claras. No tenía intención de provocar conflictos ni de confrontar a nadie. Después de todo lo que había pasado, simplemente sentía la necesidad de observar cómo quedaban las cosas en ese entorno que, hasta hacía muy poco, consideraba seguro y familiar. Quería comprobar si mi incomodidad era exagerada o si, en realidad, había estado viviendo una realidad distinta a la del resto. Llegué temprano. Saludé a varias personas, intercambié comentarios normales y traté de comportarme con total naturalidad. Nada fuera de lugar. Algunos me miraban con cierta cautela. Otros mostraban una incomodidad bastante evidente. No era difícil notar que muchos sabían más de lo que estaban diciendo. Yo, por mi parte, me limité a actuar con educación y mantener cierta distancia. Un rato después llegó Olivia. No llegó sola. Entró acompañada por un chico al que yo no conocía. Ella parecía tranquila, incluso bastante animada. Con total naturalidad lo presentó ante algunos del grupo diciendo que se llamaba Cristóbal. Olivia no dio ninguna explicación adicional sobre el chico que había llevado. Tampoco parecía pensar que fuera necesario hacerlo. Simplemente actuaba como si todo fuera completamente normal. El muchacho, en cambio, parecía incómodo desde el principio. Se notaba que no tenía muy claro en qué tipo de situación se estaba metiendo. Aún así, permanecía a su lado durante casi toda la noche. No llegaron a besarse delante de todos, pero la cercanía entre ellos era bastante evidente. Se inclinaban para hablarse al oído, se reían juntos y compartían miradas largas que decían mucho sin necesidad de palabras. Había algo entre ellos, eso estaba claro, aunque todavía no estuviera definido formalmente.
Yo observaba la escena con una mezcla extraña de indiferencia y confirmación. Si aún me quedaba alguna duda sobre la verdadera razón de nuestra ruptura, esa noche desapareció por completo. Aquello de la monotonía ya no sonaba tan convincente. Sin embargo, mientras todo eso ocurría por un lado, algo inesperado empezó a suceder por otro. Dana, una amiga cercana de Olivia, empezó a comportarse conmigo de una forma diferente. Nunca habíamos sido particularmente cercanos. Siempre fue amable conmigo, pero mantenía cierta distancia. Nuestra relación era cordial, nada más. Esa noche, sin embargo, se acercó a saludarme con un entusiasmo que no era habitual en ella. Empezamos a conversar de cosas simples, el trabajo, algunas anécdotas del grupo, recuerdos de reuniones pasadas. La conversación fluyó con mucha naturalidad. Con el paso del tiempo me di cuenta de que Dana permanecía cerca de mí. Más cerca de lo que había sido habitual entre nosotros. Se reía con facilidad cuando yo decía algo, me tocaba el brazo al hablar y buscaba mantener contacto visual constantemente. Al principio no lo interpreté como una señal de segundas intenciones. Pensé que quizás simplemente estaba siendo más empática conmigo después de todo lo que había pasado. La noche siguió avanzando de esa manera. Olivia continuaba con Cristóbal. Yo seguía conversando con Dana. En ningún momento intenté llamar la atención de nadie ni provocar ninguna reacción. No estaba actuando ni representando ningún papel. Simplemente estaba siendo yo mismo, sin filtros y sin esa presión constante de tener que cuidar cada detalle para no afectar la comodidad emocional de alguien más. Fue entonces cuando ocurrió el momento más tenso de toda la noche. Dana y yo estábamos conversando en un rincón del lugar. Nos habíamos reído por un comentario completamente insignificante. Ella estaba cerca de mí, sí, pero no estaba pasando nada inapropiado. De repente sentí que alguien se acercaba por detrás. Antes de que pudiera reaccionar, escuché la voz de Olivia. «Christopher, ¿qué haces?», dijo con un tono cargado de ironía. «Están muy juntitos ustedes, ¿no?». El ambiente cambió de inmediato. Varias conversaciones cercanas se detuvieron. Algunas personas giraron la cabeza con discreción para mirar la escena. Dana se quedó en silencio al instante. Su incomodidad era evidente. Dentro de mí algo se tensó. No fue una reacción calculada ni algo que hubiera planeado decir. Fue completamente automático. Rodeé a Dana con el brazo y la abracé con firmeza. No de manera agresiva, pero sí lo suficientemente clara como para que no hubiera dudas. Luego miré a Olivia directamente y le respondí. ¿Y eso a ti qué te importa? El silencio que siguió fue incómodo. Alguien dejó escapar ese típico sonido que aparece cuando alguien dice algo incómodo delante de todos. Ese pequeño murmullo colectivo que no necesita palabras. Olivia se quedó quieta durante un segundo, como si no hubiera esperado esa respuesta. Después frunció el ceño. ¿Y a ti no te importa que yo haya traído a otro a la fiesta?, preguntó. La miré con total tranquilidad. No, respondí. No me importa. Al final solo somos amigos. Haz lo que quieras. Mis palabras parecieron caerle de golpe a más de una persona en la habitación. Cristóbal, que había estado observando todo desde unos pasos atrás, también reaccionó. Su incomodidad se volvió evidente de inmediato. Evitó mirarme directamente, luego miró a Olivia y después al resto de la gente, como si buscara una forma rápida de salir de aquella situación. No dijo nada. Simplemente murmuró una excusa y se marchó. Olivia lo siguió casi de inmediato. Estaba visiblemente alterada. Ambos salieron del lugar sin despedirse de nadie. El ambiente tardó algunos minutos en volver a la normalidad, pero la realidad es que nada volvió a sentirse igual después de eso. Yo solté a Dana. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. No dijo nada al principio. Seguimos conversando un rato más, aunque el tono ya no era el mismo que antes. Aún así, permanecimos juntos hasta que la fiesta terminó. Cuando finalmente me fui, sentí algo que no había experimentado en días, una especie de calma extraña.
No era satisfacción ni sensación de triunfo. Era simplemente la certeza de que había actuado de forma coherente con lo que se me había planteado. Si Olivia había decidido que ahora éramos amigos, entonces no había nada que explicar ni justificar. La noche terminó ahí. A la mañana siguiente, cuando revisé mi teléfono, encontré más de 20 mensajes de Olivia. Todos habían llegado durante la madrugada o muy temprano por la mañana. Ninguno era una disculpa. Ninguno era una pregunta honesta. Eran solo reclamos. ¿Cómo te atreves a tratarme así delante de todos? Lo que hiciste fue una falta de respeto. ¿Qué tienes tú con Dana? Ella es mi amiga, no te metas con ella. Seguro ustedes ya tenían algo antes de que termináramos. Leí cada uno de los mensajes con calma. Pero no respondí ninguno. No fue porque no tuviera nada que decir. Fue porque entendí algo importante: cualquier respuesta que diera solo serviría para alimentar una conversación que, en realidad, ya no me correspondía. Olivia había decidido cambiar la naturaleza de nuestra relación sin consultarme realmente. Yo simplemente había aceptado esa nueva definición y estaba actuando en consecuencia. Apagué el teléfono y seguí con mi día. Por primera vez desde la ruptura, no sentí culpa. Sentí coherencia. Y aunque esa coherencia fuera incómoda para ella, para mí era absolutamente necesaria. 2 días después, Dana me llamó. Estaba llorando. No era un llanto suave ni contenido. Era de esos llantos desesperados que apenas te dejan hablar entre respiraciones. Tardó varios minutos en calmarse lo suficiente como para explicarme lo que estaba ocurriendo. Olivia había empezado a escribirle. Al principio pensé que se trataba de los típicos mensajes incómodos que aparecen después de una ruptura mal gestionada: reproches, celos, indirectas. Pero no era eso. Lo que Dana me mostró en su teléfono era mucho más serio. No eran simples discusiones entre amigas. Eran amenazas directas, agresivas y bastante inquietantes. Algunos de los mensajes decían cosas como: si te vuelves a acercar a él, atente a las consecuencias. Eres solo una zorra oportunista. Vas a recibir tu merecido. Cuídate y reza para no encontrarte conmigo en la calle. Dana, sabes que conozco a mucha gente peligrosa, solo te lo digo para que pienses bien lo que estás haciendo. Leer esos mensajes me produjo una mezcla inmediata de enojo y preocupación. No parecían palabras escritas en un momento de rabia pasajera. Había una clara intención de intimidar y de provocar miedo real. Dana me contó que al principio había tratado de ignorar los primeros mensajes. Pensó que lo mejor era no responder para evitar que la situación escalara. Pero cuando leyó el último mensaje, sintió que ya no podía tomárselo a la ligera. No solo estaba asustada por ella misma. También estaba preocupada por mí. Tenía la sensación de que Olivia estaba perdiendo el control. Sin pensarlo demasiado, fui directamente a su casa. Cuando llegué, Dana estaba visiblemente alterada. Cuando llegué a la casa de Dana, era evidente que estaba muy afectada. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el teléfono. Con calma, me mostró todo: los mensajes, las horas en que habían sido enviados e incluso varias capturas de pantalla que había guardado por si más adelante necesitaba usarlas como prueba. Después de revisar todo, no quedaba ninguna duda de lo que estaba pasando. Nos sentamos a hablar durante bastante tiempo. Intentamos analizar la situación con la mayor serenidad posible. Ninguno de los dos quería que el conflicto escalara más de lo necesario, pero también era evidente que no podíamos simplemente esperar a que Olivia se calmara por sí sola. Fue entonces cuando tomamos una decisión que no era fácil, pero sí necesaria: presentar una denuncia. Fuimos juntos a hacerlo. El proceso no fue rápido ni especialmente cómodo. Tuvimos que explicar todo el contexto desde el principio, mostrar los mensajes y repetir varios detalles que no eran precisamente agradables de recordar. Aún así, ambos coincidimos en que era lo correcto. No se trataba de vengarnos, sino de protegernos. Cuando salimos de allí, Dana me pidió algo que no esperaba. Me preguntó si podía quedarme con ella esa noche. No lo dijo con insinuaciones ni con ninguna intención romántica.
Simplemente tenía miedo y no se sentía segura estando sola en su casa. Acepté sin pensarlo demasiado. Esa noche intentamos distraernos un poco. Preparamos algo sencillo para comer y pusimos algunas películas ligeras, de esas que no requieren demasiada atención. La idea era intentar recuperar algo de normalidad, aunque fuera solo por unas horas. Con el paso del tiempo, la tensión empezó a disminuir. Terminamos riéndonos de cosas simples, comentando escenas de las películas y hablando de nuestras vidas más allá de todo el caos que habíamos estado viviendo en los últimos días. En algún momento, mientras estábamos sentados en el sofá, el ambiente cambió ligeramente. No fue algo abrupto ni forzado. Fue más bien un cambio silencioso. Una mirada que duró un poco más de lo normal. Un gesto de cercanía. Sin necesidad de decir nada, nos acercamos. El beso ocurrió de manera natural, sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado. Fue intenso, cargado con todo lo que habíamos estado acumulando esos días, estrés, confusión y la necesidad de sentir un poco de seguridad en medio de todo. En ese momento no hubo culpa. Solo éramos dos personas buscando consuelo mutuo. Una cosa llevó a la otra, y aunque no hace falta entrar en detalles, sí puedo decir que todo fue completamente consensuado. Fue una situación emocionalmente confusa, pero sincera. No fue una decisión tomada a la ligera. Fue, más bien, la consecuencia natural de todo lo que habíamos estado atravesando. A la mañana siguiente desperté con una sensación extraña. Sentía cierta calma, pero al mismo tiempo había algo parecido a una alerta interior. No pasó mucho tiempo antes de que esa sensación tuviera sentido. De repente escuchamos golpes fuertes en la puerta. No eran golpes normales. Eran insistentes, acompañados de gritos. Reconocí la voz inmediatamente. Era Olivia. Estaba gritando el nombre de Dana, diciendo cosas incoherentes y exigiendo que le abriéramos. Dana empezó a temblar. Cerró la puerta de su habitación y me miró con pánico. No dudamos ni un segundo. Llamamos a la policía. Cuando los agentes llegaron, Olivia seguía gritando fuera de la casa. Estaba completamente fuera de control. Después de que los oficiales intervinieron y escucharon nuestras declaraciones, salió a la luz un detalle que terminó de cambiar completamente la situación. Olivia había colocado un AirTag en mi auto. Así fue como supo exactamente dónde estaba. No había sido casualidad ni una suposición. En realidad, me había estado siguiendo. Ese descubrimiento, sumado a las amenazas que había enviado y a otro detalle que Dana mencionó, que esa misma mañana encontró la palabra zorra pintada con aerosol en la puerta de su casa, terminó de construir un caso bastante claro. Los oficiales retiraron a Olivia del lugar. Más adelante se dictó una orden de alejamiento a favor de Dana y, además, Olivia recibió una multa económica considerable por los daños y el acoso. Cuando todo terminó y la casa volvió a quedar en silencio, me quedé reflexionando sobre lo ocurrido. Durante mucho tiempo pensé que el problema principal había sido la ruptura, que el dolor venía simplemente de haber terminado una relación de 2 años. Pero con el tiempo entendí que no era solo eso. El verdadero problema había sido no haber establecido límites claros desde el principio. Había confundido la comprensión con la permisividad. Olivia quiso redefinir nuestra relación bajo unas condiciones que, en realidad, solo la beneficiaban a ella. Quería libertad sin consecuencias, cercanía sin compromiso y control sin responsabilidad. Y cuando esos términos dejaron de funcionar a su favor, perdió completamente el control. De todo esto aprendí algo importante. Ser claro no significa ser cruel. Poner límites no es castigar a nadie. Es, simplemente, una forma de respetarse a uno mismo. También entendí que aceptar quedar como amigos no significa seguir comportándose como pareja cuando la relación ya terminó. No sé qué pasará con Dana en el futuro. Tampoco sé si lo que ocurrió entre nosotros fue el comienzo de algo nuevo o simplemente un apoyo mutuo en medio de una situación complicada. Pero hay algo que sí tengo claro. Actuar con coherencia, incluso cuando incomoda a otros, fue la decisión correcta. A veces, tomarle la palabra a alguien termina revelando mucho más de lo que esa persona esperaba mostrar.